Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día martes del Portal del Villegas, que el día martes es el Portal del Villegas y de Nicole Rodríguez o viceversa, lo mismo que los jueves. Estamos aquí ya listos para divertirlos con nuestro alegre programa y ahí tienen ustedes a Nicole, como siempre, regia, bien elegante y llena de información. Muy Pero elegante. antes de todo eso, yo voy a partir como de costumbre haciendo algunos avisos. Primero, el flamenco. Quiero que sepáis que este jueves va a haber una función estupenda, como siempre, a cargo de músicos de primera categoría. Y si usted no conoce todavía el flamenco, no sabe lo que se está perdiendo. Fuera de eso, es un restaurante, así que usted come, bebe, se instala en una mesa, está cómodo, pero tiene este extra, este plus, de forma que vale la pena. Esto, Casa del Jamón, está, como saben, Tenderini 171, cruzando Agustina, hay un estacionamiento subterráneo al cual usted ha llegado, ha dejado su auto seguro y cómodo, cruza Agustina y ya está en Casa del Jamón, así que todo perfecto. Esto es en la noche, tipo 8:30, 9, parte la cosa, así que vaya reservando mesa, que es lo más cómodo. Si llama y le dicen, lo lamento, se acabaron las mesas, vaya igual porque hay espacio en una barra, ahí uno se hace fuerte en la barra. Yo alguna vez en Estados Unidos estuve en un famoso local de jazz, Birdland se llama, y me instalé en una barra. Bueno, algún día les voy a contar lo que me pasó con el hombre que servía ahí, que era un profesional increíble. Pero eso es otra historia. El flamenco este jueves. Continúo con mi libro, que ya saben dónde está, elvillegas.cl/tienda. Ya saben que pueden comprarlo independientemente o en grupo. Hay varios grupos con distintos precios, pero todos muy accesibles, este con distintos títulos. Y no olvide que la entrega es muy rápida. El despacho en Santiago en el día, en provincia 2 días. El pago es seguro, puede pagar con tarjeta, puede pagar con transferencia bancaria. No olvide mandarnos el comprobante. Todo estupendo, estimados amigos. Y termino este bloque recordándoles a los tipos como yo o mujeres como yo que aman los animales, que la Unión de Amigos de los Animales necesita con cierta urgencia, con bastante urgencia, más bien dicho, gente que colabore. Esta institución no tiene aportes raros de que caigan del cielo, así que todo depende de la plata de los miembros de la Unión de Amigos de los Animales, y si usted no es miembro, por último, del aporte que haga, aunque sea de vez en cuando. Así es que eso, amigos, estos perritos y gatitos que ustedes están viendo están esperando su ayuda. Ellos no tienen derecho a voto, ¿eh? No pueden hacer lobby. A propósito del lobby, que vamos a entrar al tiro ese tema. Y vamos a entrar ese tema. Eh, yo, ayer Entremos hice en ese. algunos, yo ayer hice algunos comentarios que no los voy a repetir, porque si usted está interesado, si no los vio, los puede ver en el video que está en YouTube. Y vamos a conocer ahora la opinión, que quizás sea muy distinta a la mía, no lo sé, de Nicole. Bueno, a medida que se van conociendo mayores antecedentes, las opiniones también van cambiando, porque a medida que uno cuenta con mayor información, se empieza a hacer un cuadro real de lo que está pasando. Y ya no son dos ministros. Acuérdense que cómo comienza esto. Esto comienza por una investigación periodística. Se filtró que el ministro Grau y la ministra Maísa Rojas de Medio Ambiente estuvieron en la casa de Salaquet con empresarios del rubro de pesquero y también salmonero. Y esto fue una filtración. De hecho, todavía las autoridades están preguntando quién filtró esto. Entonces, esto no tiene que ver con que las autoridades contaron que estaban dialogando, que les gusta el diálogo, que hay que dialogar hasta que duela, sino que fue una filtración, fue una denuncia, mejor dicho, si se quiere poner así, como lo que ocurrió con el caso Fundaciones. Fue una filtración y una denuncia de un medio de prensa en Antofagasta. Entonces, nos quieren hacer creer acá que esto se trata de simples conversaciones. Y hay un dicho muy simple, Fernando: cuando es amarillo, está en una laguna y canta como pato, es Un ganso. pato. Un Y ganso. es un ganso, exactamente. Y resulta que, como ya las explicaciones son tan absurdas, ya vamos en 6 ministros de Estado que han ido a reunirse con distintos empresarios y distintas gentes de influencia, no solamente son necesarios. Ya vamos 6, va además Elizalde en su calidad de senador, cuando era senador, la presidenta del Partido Socialista, un diputado del Partido Socialista, y todos cuando fueron pillados, vamos a utilizar esa palabra,
con explicaciones tontas. El ministro Van Claveren, el ministro de Relaciones Exteriores, dijo que no se acuerda. Cuando le preguntaron, cuando recién explotó el caso, ¿y usted con quién se reunió? No, no me acuerdo. El ministro La memoria. tiene Alzheimer. Entonces, las respuestas son muy absurdas y rayan yo creo que la inteligencia que nos queda todavía a todos los chilenos por entender y conocer que esto tuvo que ver con reuniones privadas entre actores que tienen poder, y eso significa que debió haber pasado por la ley del lobby. Entonces el presidente dice, yo sé que me va a decir algo, ahí después sigo, el presidente dice que hay que dialogar hasta que duela, poniéndose en una posición de víctima. Yo no sé por qué le duele tanto al gobierno dialogar y conversar. Luego dice que el estándar es la ley. Y aquí es donde quiero entrar. Precisamente el espíritu de la ley es poder regular este tipo de reuniones para que, uno, no sean secretas, y dos, no se especule qué es lo que se habló y qué es lo que se dijo en esa reunión. Se puede criticar que la ley en Chile es blanda, que la ley de lobby realmente es muy fácil bypassarla, pero esto, tal cual como lo estamos conociendo, es lobby, porque el lobby no se trata del resultado, se trata del intento de acercarse a una autoridad, de influir en sus opiniones, de tener una conversación y darle información. Se trata de que a la vez ese ministro o esa autoridad en la conversación puede traspasar información que a la vez puede significar información privilegiada. Es decir, no porque la ley de pesca que presentó el gobierno a lo mejor no tenga ninguna norma específica para beneficiar a esos pesqueros que estaban en esa reunión, no significa que eso no haya sido lobby, porque el lobby precisamente es no para interpretar por qué se reunieron, sino que para saber quién se reúne con quién y no mide los resultados. Fernando, después sigo con las otras cositas. Bueno, a mí toda esta cuestión me parece bastante absurdo en general. Me parece que todo está planteado de una manera tal que a priori se asume que aquí se cometió un pecado mortal, que aquí se cometió, porque se habla de denuncia. Uno no habla de denuncia cuando se trata de cosas normales, razonables o por último, digamos, viables, plausibles. Denuncia. Y lo denuncia un grupo de periodistas que se han especializado en denuncia. Y luego los propios protagonistas le echan más ají al caldo, dando explicaciones absurdas, como tú dices, efectivamente. A mí me parece que todo esto no tiene mucho sentido, para serte franco. Creo que ayer hice mi punto, si les parece bien o no, es cosa de ustedes. A mí me parece excelente, ya sea que lo hagan en una casa, en una capilla, en un bar, donde sea, que se reúnan las autoridades con gente del mundo real. Ese es un contacto con el mundo real finalmente. Significa salir del estrecho ámbito de las oficinas de la moneda y planear cosas en el aire. Significa ir a contactarse con la gente que tiene que ver con una determinada actividad importante. Lo que salga de ahí veremos, pero cualquier cosa que pudiera salir de ahí va a ser mejor de lo que se planea cuando se planea así en el aire, abstractamente, sobre la base de principios universales que no tienen, digamos, otro lugar que los textos de filosofía. Entonces, el problema es que con el clima que, como lo dije ayer, dado el clima que reina hoy, dado el clima que el propio gobierno creó, de que ellos vienen a cambiarlo todo, que ellos tienen un estándar moral más alto, y como ya esto del lobby ha tenido siempre este aire sospechoso, que ayer expliqué, que incluso contamina a los abogados, se supone que siempre están defendiendo a un bandido, que nunca están diciendo la verdad. Entonces, en vista de ese clima, han tenido que hacer estas cosas escondidas. Se han tenido que contactar con la realidad escondidas, pero se han contactado con la realidad. Yo creo que a mí me parece excelente, fíjate, Nicole, independientemente de todo lo que puedan decir de las leyes de lobby, que me parece una ley absolutamente fantasiosa, porque por último uno puede entrar en contacto con quien sea de cualquier manera. Me parece que ese tipo de disposiciones legales que estuvieron de moda en un momento dado, copiadas de otras partes y que no tienen sentido ninguno. La política es eso. El gran canciller alemán, el canciller de hierro Otto von Bismarck, del cual soy un gran admirador como de todo político realista, decía una cosa que voy a repetir, no la voy a decir en castellano, en alemán suena. Bueno, decía, nunca hay que ver cómo se prepara la política en los embutidos. ¿Me No, entienden? está bien, pero
Nunca hay que ver cómo se preparan los embutidos, porque ustedes no se imaginan cómo se preparan los embutidos. A mí me encantan, pero no quiero ver cómo los preparan. Y la política es esto. Es lo que se ve, lo transparente, lo visible, los discursos, las votaciones, y son las entrevistas privadas, las conversaciones, las influencias. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué nadie va a poder influir a nadie? Todo ese mundo es la política real. A mí me interesan, fíjate, solamente los resultados. Me importa un huevo cómo se llevó a cabo una reunión entre gente del gobierno y gente del mundo real, si de eso sale algo mejor de lo que había antes. Si eso está dentro como dijéramos, de estas sensibilidades de hoy, con el lobby o con lo que sea, me da lo mismo. A mí personalmente me parece una excelente noticia. Podría tomarlo incluso como un signo de que el gobierno, que la gente del gobierno está empezando a decir, parece que hay un mundo real fuera de la moneda. Parece que hay gente que tiene otras ideas, que tiene otros intereses. Vamos a enterarnos, vamos a preguntarle. Eso es mi punto Ya, de vista. sí, yo sé, pero voy a agregarle algunos antecedentes. Pablo Salaquet se dedica al lobby, y él recibe plata. Y Ah, entonces hacer una relación directa entre que si de esa reunión surge una ley que favorece a alguien específicamente, eso es no entender cómo se mueven las influencias y el poder y el dinero. No necesariamente estar ahí para influir en una ley directamente, que nunca vamos a ver realmente la relación de esa reunión. Hay veces que obtienen información privilegiada, hay veces que simplemente el puro acercamiento es un logro para Pablo Salaquet como lobista, el cual recibe dinero, y por lo demás, porque no sabemos, además, no lo vamos a saber, porque tendría que haber un proceso judicial, abrir las cuentas bancarias, si quienes fueron a exponer recibieron dinero. Ellos dicen que no, pero en el pasado, yo les quiero decir que políticos, en el pasado, para que después no me digan, la voy a demandar porque usted dijo que yo recibí dinero, políticos que exponían frente a empresarios se les pagaba. Y entonces ahí empieza todo un mundo oscuro en que no se trata solamente de que da lo mismo cómo converse, no, sí importa cómo conversa la autoridad a mí no me importa. con el mundo del poder. Y por lo demás, ¿te acuerdas cuando analizamos la ley de pesca? Que esto es un caso, que dijeron, ¿cuál es la razón de hacer una reforma a la ley de pesca? Que todo el mundo dijo, ¿cómo? ¿Esto está dentro de las prioridades? Bueno, porque el presidente Boric y su gobierno dijeron que la ley de pesca era una ley corrupta que surge del lobby de las empresas pesqueras y de casos de corrupción donde está Jaime Orpi en la cárcel, procesado, formalizado y declarado culpable. Bueno, ¿dónde está el pilar de la transparencia? Que fueron lo que más hablaron. ¿Te acuerdas que hablaron de la ciencia y la Pero transparencia? eso es un cuento Y de hadas, acá lo de la está trampa. bien, pero estamos hablando de lo que dijo la autoridad. Y acá precisamente lo que menos tiene es transparencia. Sí, Viniendo, viniendo de no solamente de un lobista conocido porque tiene ingresada a su empresa, sino que además una persona que fue investigada, formalizada por el caso de financiamiento ilegal de la política, de los políticos en realidad, por el caso Penta, que tuvo que llegar a un acuerdo con Fiscalía, luego fue investigado por el caso Tragamoneda, Pablo Salaquet, y tuvo, ese caso al final terminó con imputado no conocido. Y además trabajaba con él en estas reuniones donde estuvo presente Jorge Insunza, ex PPD, que tuvo que renunciar a la Secretaría General de Gobierno de Michelle Bachelet por haber prestado asesorías a mineras cuando era presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados. Esto para mí es corrupción a donde se mire, en el caso de lo que estoy nombrando hoy. Entonces, son estos mismos personajes y con las explicaciones que da el gobierno es cuando caemos en que creen que los chilenos, por ejemplo, creen que conversar no es influir. ¿Te acuerdas que la ministra Toa, cuando era presidenta del PPD, se subió al helicóptero de Patricio Contese de Sokimich, investigado por el financiamiento de la política, está procesado por eso, y la ministra Toa, porque está en el proceso, está en la investigación, que el PPD recibió cuantiosas sumas de Sokimich en la época de Toa. Y Toa se le supo que viajaba en helicóptero con Patricio Contese. Y le preguntan, bueno, ¿y esto por qué no está registrado? Dijo, bueno, pero yo me subí al helicóptero con Patricio Contese a conversar de la vida, de cualquier cosa. Yo no hablé de política, de minería, ni de leyes. Después, ¿te acuerdas cuando pero ¿qué significa se todo eso? juntó? ¿Y qué? Significa que las respuestas son absurdas y que el fondo de todo esto lleva a la corrupción, pues Fernando. Si al final de cuentas Bueno, yo los no, resultados es que Chile es un país tremendamente corrupto, con leyes débiles y con explicaciones que rayan en lo insensato y tonto para que todos los chilenos creamos que los políticos conversan y conversan de la vida como si estuvieran en un asado.
Bueno, veo que te pareció todo esto muy mal a ti y lo encuentras muy pecaminoso por lo que estás diciendo. Yo no. Y además creo que estás metiendo en un mismo saco cosas muy distintas. Estás metiendo cosas que tienen que ver con dinero intercambiado y aquí estamos, mientras no se me muestre que hubo un cheque que andaban circulando. A mí no me importa que al Salaquel le paguen o no le paguen a un lobista. Claro que les pagan, pues si son profesionales, igual que a los abogados. A un abogado le pagan. A mí me pagan por hacer este programa. Los clientes que hacen publicidad. Por supuesto, si todos tienen que vivir de alguna manera. La cuestión que importa es, primero, qué medios intelectuales, qué raciocinios, qué información se dio y qué sale de eso. Eso es lo que me interesa a mí nada más. En cuanto a la corrupción, si ese es el tema que a uno le debe preocupar y tiene que preocuparnos, hay otras instancias mucho más serias, mucho más notorias, mucho más putrefactas de corrupción, como lo que hemos visto con el tema de las fundaciones, posiblemente. Aunque eso también es marginal, como lo he dicho 20.000 veces, ante el hecho que esto es un programa de gobierno que tiene un final, que tiene un propósito determinado, en el cual marginalmente hubo actos de corrupción, por supuesto, como siempre ocurre en todas las cosas humanas. Yo no me hago ilusiones. No me hago ilusiones. Yo no. Tengo la tendencia, lamentablemente, Nicole, como soy más viejo que tú y quizás un poco corrupto, de no examinar las cosas en función de los purismos. Entonces, para mí lo que interesa es el resultado. ¿Qué salió de esta cuestión? Si hubo plata, no hubo plata, si el gallo estaba pagado, no estaba pagado, si después mintieron porque les da vergüenza, porque se instaló esta idea de que los lobbies y todas estas cosas son corruptas, entonces andan todos escondiéndose. Y yo creo que no tenían por qué esconderse. Bueno, se escondieron porque, entre otras cosas, son bastante cobardes. No dicen de frente, sí, fui a escuchar lo que decían porque creo que es bueno escuchar a todos los players de esta cuestión. Yo eh, no veo un problema en eso en absoluto. Si vamos a preocuparnos de la corrupción, preocupémonos de lo que está pasando, por ejemplo, con municipios que han tenido contactos con el narcotráfico. Ahí sí te voy creyendo que ahí hay que meter la máquina, no la retroexcavadora, hay que meter un tanque disparando ahí, hay que meter un Pero ¿para qué se juntan en secreto Leopard entonces? 2. ¿Por qué no se juntan Porque en se el Congreso? ¿Por qué esconden, no se porque juntan no en la pueden moneda? hacer, ¿Por pero qué? Nicole, Pregunta. entiéndeme, no pueden hacerlo a la vista porque ellos mismos instalaron estos principios puristas ellos mismos. Acuérdate que llegaron, dice, cómo se legitimó el Frente Amplio. Ellos venían a reemplazar a estos viejos transaqueros. Entonces ellos no pueden aparecer transando tampoco. No pueden aparecer en una casa conversando con nadie. Entonces tienen que arrancar como ratas. Pero el eso, amigo del gobierno. pero eso es un tema distinto para mí. Bueno, mira, no. Ahora, ¿cuál es la diferencia de la reunión que supuestamente se juntaron solo a conversar en la casa de Girardi para seleccionar al fiscal nacional cuando se supo, porque se filtró, que el fiscal nacional Abbott se reunió en la casa de Girardi y cuando les consultaron era para conocer sus propuestas para la Fiscalía Nacional? Y fue en secreto y así. Entonces, no hay ninguna diferencia. Aunque la política necesita el lobby, por eso mismo hay una ley de lobby. Sí, pero Métanse en la plataforma y conversen, ¿no? Esa ley es una fantasía nomás, pues es un taparrabo. Acuérdate del embutido de Bismarck. Si estas cosas siempre han funcionado así, ¿cómo va a funcionar de otra forma? Como en una obra de teatro, todo a la vista y haciendo unos parlamentos elegantes, todo. No funciona así, nunca ha funcionado. Ningún régimen político funciona así. Yo no me escandalizo con toda esta cuestión. A mí lo que me escandaliza es la estupidez y los errores, y las torpezas y la ruina que le pueden traer al país más las políticas. Eso no me escandaliza, me irrita. Ahora, si las cosas salen más o menos bien y entre medio de todo eso, la naturaleza humana mete la cola junto con el diablo, y hay situaciones que te pueden parecer poco estéticas, con o sin plata de por medio, a mí me da lo mismo, me da igual. ¿Cuál es el resultado? Pregunto yo. ¿Dónde está el bife? Claro, soy un viejo corrupto, seguramente. No. Lo que pasa es que eres una dama, una doncella. El resultado de las reuniones de este tipo son las que terminan en malas políticas públicas, beneficiando a uno y no a otros. Por eso tenemos un Transantiago que se lleva una gran proporción del presupuesto nacional, un programa que está totalmente desfinanciado, una política pública que la vamos a arrastrar con creces, porque en el origen hubo reuniones entre empresarios y los ministros. Entonces, al final, diseñaron una política pública mal diseñada porque favorecieron a los ministros mientras todos aplaudían que había que cambiar el transporte público. No confundan los medios con el contenido.
La cuestión del Transantiago fue mala porque fue mala el proyecto, la idea, no importa si se hizo en una reunión entre cuatro paredes o no, la idea era mala. Eso fue. La idea No, yo fue creo y fue mal ejecutada. No, no fue por un tema de corrupción o por un tema, fue por un tema de una mala idea. Las malas que ideas, aunque incluso se hagan a la vista a todo el mundo, son malas ideas y producen malos resultados. fíjate que yo lo veo al revés. Fue una buena idea. Había que cambiar el transporte público, pero terminó Eso era un buen convertida en una propósito. política Pero corrupta, no, donde se negociaron partidas de recorridos de manera muy corrupta. Y hay libros completos de cómo se formó finalmente el Transantiago y por qué es como es. bueno, pero espérate un poco, no confundamos los propósitos con las ideas, son cosas distintas. El propósito de regular el tránsito de micro, que era un desastre con esas micro amarillas, que era una cuestión, el propósito era bueno, el cómo se implementó era malo, o sea, la idea, el diseño y luego la ejecución. Y da lo mismo si en este diseño y ejecución hubo reunión a puerta cerrada o no. El diseño era malo y la ejecución fue mala. Si el diseño hubiera sido bueno y la ejecución buena, habría dado lo mismo todas las reuniones que tú quieras. Por lo menos a mí me habría dado lo mismo. Pero en fin, tenemos de esta manera. Pero mira, voy a decir lo último. No puede ser algo bueno cuando tú te sientas en una mesa y le dices esto te va a favorecer a ti de ¿Por qué esta no? manera. El diseño ¿Por qué no? termina, porque nunca terminan bien esas No cosas, sabemos. porque al final no se hace el mejor diseño, se hace el diseño según vas a favorecer a ciertos grupos. Es Bueno, imposible. yo no creo eso. Yo no creo que sea así como tú dices. Yo también creo al revés de lo que tú crees. Yo aprendí esto hace muchos años atrás leyendo un libro sobre la historia, y creo que esto lo he contado muchas veces, de cómo se planeó y se construyó el ferrocarril transcontinental en Estados Unidos, que más o menos un poquito después de la Guerra Civil, unió la costa este con la costa oeste. Fue como lo que a ti te habría producido un escándalo gigantesco, y de hecho causó mucho escándalo en su época, y después se reunieron tipos, cambiaban los planes, hubo negociado, la ruta la desviaban un poco para favorecer a un tipo para que sacara las vacas de su... Pero se hizo, y se hizo y fue importante para Estados Unidos, y los planes anteriores que eran purísimos, que era una línea recta, que no había ningún lobby, nunca se hizo, porque tú en este mundo solamente puedes lograr cosas cuando conectas tu proyecto con los intereses de todos, incluyendo los intereses más como los embutidos. Que así funciona el mundo. A mí no me gusta más que a ti, pero entiendo que así No, funciona. Y yo creo que funciona con juntarse con todos de una manera transparente. no, yo no creo en eso. Cuando tú lo haces en secreto, termina siempre, Hay algunas siempre cosas que se pueden hacer en mal camino. hay algunas cosas que se pueden hacer en la vista y otras que no. Lamentablemente es así. O sea, te podría nombrar ejemplos familiares de que tú mismo has vivido, en que hay cosas que se tienen que decidir en forma más o menos secreta o en forma confidencial, porque si no, no funciona, no queda la crema. Seamos realistas, no todo se puede hacer a la vista. De hecho, pocas cosas en el mundo político se pueden hacer totalmente transparentes. Muy pocas cosas. Cuando se trata de ejecutar, no cuando se trata de discursear, porque ahí en el mundo palabrero, digamos, cualquier cosa vale. Pero en fin, tenemos que bueno que de vez en cuando tengamos puntos de vista distintos, eso le da más color al programa. No se me moleste, pues, Changa. Y ahora voy a mi primer bloque. No, ¿sabes qué? No me molesto, pero me da risa. Este anciano corrupto les va a hablar ahora de su primer bloque. Estoy podrido, van a decir, Villegas es un corrupto. Lamentablemente les digo de antemano no, porque nadie me ha pagado. Todavía estoy esperando a los de la globalización, fíjense. Bueno, parto con Kame ERP, un software excelente para hacer funcionar muy bien su empresa, cualquiera que sea el rubro, cualquiera que sea el tamaño de su empresa, se hace cargo de todos los elementos contable, administrativo, finanza, conexión con el servicio de impuesto interno, conexión con Mercado Libre, si es lo que usted necesita para su mercancía, todo lo que usted se imagine y piense que tenga que ver con su empresa. Kame ERP, le sugiero, si usted quiere que su empresa funcione bien y sobreviva a tiempos difíciles donde hay que ser más cuidadoso, que se ponga en contacto. Aquí está a mi derecha la dirección. Continúo con Entrena Inglés, una academia gestionada por profesores que le garantizan a usted una muy buena base para que usted después la desarrolle como quiera. Pero esa base le va a servir ya. Le va a servir, estimados amigos, se lo doy asegurado. Hay unos cursos especiales para este verano que le recomiendo que averigüe. Continúo con Edifito, otro software, esta vez para administrar
edificios en todos los sentidos, físico, administrativo, personal, cotizaciones, sueldo, etcétera. Edifito se está usando en muchos edificios en Latinoamérica porque es muy eficiente. Sigo con tuasesoriatributaria.cl, el lugar donde usted puede contactar a un grupo de profesionales que se encargan de dejarle tiki-taka su contabilidad y su tributación empresarial. Planear la tributación, ver cómo se hace, cómo se va a pagar, cómo va a pagar usted, o sea, el personal ejecutivo, los dueños, qué sé yo, los accionistas de la empresa, sus ingresos personales. Luego está el tema de contabilidad, que es complejo. Mi padre y mi madre eran contadores, entre paréntesis, contadores y auditores. Y ahí será mi gusto por las matemáticas. Amigos, pónganse en contacto con tuasesoriatributaria.cl y termino este bloque con Mi Climo, la empresa que le instala la mejor climatización disponible en Chile en este minuto, con los mejores dispositivos. Le sirven en verano, le sirven en invierno, le sirven en todas las estaciones, filtran el aire, funcionan con electricidad, no hay que estar pendiente del camión con el gas, silencioso, como usted ve, no se siente ni un ruido aquí, yo estoy usando uno de estos aparatos. Y además, esta empresa le garantiza por 5 años la instalación, y la instalación se la hacen bastante más rápido que otras empresas. Y ahora volvemos. Espero que Solo un comentario con mi amiga aquí. explicaciones absurdas. No quiero discutir más con Nicole, así que... No, voy a hablar de algo más importante, pero me acordé de todas las explicaciones absurdas que se dan en Chile, y la última que se me quedó pendiente, ¿te acuerdas cuando fue el escándalo de cómo los diputados y senadores contrataban familiares para asesoría y Sí. porque así es, pillaron al diputado Naranjo del Partido Socialista con un contrato o con unos documentos con la señora, y le dicen, oiga, usted es familiar o pariente de esta persona que era su señora? Y dijo, ¿pariente en qué sentido? Explíqueme bien la pregunta, dijo. ¿Te acuerdas? Bueno, eso sí que es corrupción de frentona, ahí no hay ninguna duda, ahí no vamos a discutir, porque ahí no podía salir nada bueno para el país. Podía salir simplemente una patudez nomás. Bueno, acuérdate que ha habido gente en el Congreso que se robaba la papelería, o sea, corten el huevo, ya es como mucho ya. Oye, Exacto. ¿Te parece que hablemos de educación, que quería, ok, como usted quiera. de la crisis Tema. de educación? ¿Y sabes por qué me acordé? Ayer mirando los premios, los Golden Globes, que me tinca que tú no los ves, Fernando, pero en la premiación número 81 en Estados Unidos se premia a distintas categorías, a series televisivas y también el cine. Y algo distinto que noté en esta oportunidad es que hay premio para todo. Es decir, subcategoría y categoría. Es decir, Que todos tengan premio. Es decir, efectivamente, uno ve que todos tengan premio, que todos queden contentos, y por supuesto el pool de premiados comienza con alguien de color, no se puede decir negro porque la gente se enoja, alguien de color negro. Dos chinos, alguien que a lo mejor haya levantado una bandera gay o lo que sea, pero la diversidad completa entregándoles el premio. Ese es Hollywood. Ese es Hollywood, y eso también es parte de nuestra... No, eso es en lo que se ha convertido también la PAES, quizás. Por eso estoy haciendo ese símil, y te lo voy a explicar con una entrevista que poca gente realmente, nadie la ha comentado, que es a la directora del Departamento de Evaluación y Medición de la Universidad de Chile, que es Leonor Varas, que es el órgano precisamente encargado de construir los instrumentos de la prueba, es decir, de hacer la prueba PAES. Y ella quedó muy satisfecha. Ustedes se acuerdan que no hay en los 100 primeros hay 2 liceos, etcétera. Bueno, y le van preguntando por esta curiosidad de que se triplicaron los puntajes nacionales, sobre todo en matemáticas. Y dice, lo de matemática 1, que no es la específica, nos alegra porque la PSU, la prueba anterior, tenía una acumulación tremenda de personas que respondían correctamente muy pocas preguntas. Además, eso producía una tergiversación, dice. Personas con 16 correctas solo obtenían 450 puntos, lo que era el mínimo para postular. Era una prueba más difícil, está hablando la PSU. En cambio, Matemática 1 ahora la construimos para que no fuera una prueba tan difícil, y así mejoramos la simetría. No mejoró tanto... no mejoró tanto, pero ahora sí es una buena noticia los resultados. Entonces, cuando la gente dice, regalaron los puntajes, no. Lo que cambió es la habilidad de los alumnos para responder, dice ella. La gente cree que está más bajo el nivel, pero se hizo una prueba ahora con la PAES más fácil,
para que se ajuste mejor a los conocimientos de los estudiantes. Antes, en cambio, una gran cantidad tiraba algunas respuestas al azar, por lo tanto, el resultado era azaroso. Mira lo que dice. La PSU preguntaba todo el currículum obligatorio, en cambio la PAES es más justa. Ahora entramos en el tema de la justicia. Tiene menor dificultad y más gente puede entrar a la universidad. Y por último le preguntan, ¿y esto de que los colegios particulares aumentaron la brecha porque les fue muchísimo mejor que a los liceos públicos, a los colegios públicos? Y dice, porque hay un país segregado donde quienes tienen más ingresos, más altos ingresos, tienen un capital humano superior. Es una frase estándar. Bueno, yo creo que hay que perfeccionar la PAE, oye, porque tiene que perfeccionarse hasta que todos los que la den sean puntajes nacionales. Todos. Claro. Nada de que se triplique, todo. Porque lo otro es una injusticia. ¿Por qué solamente una fracción? Todos debieran sacar. Y de hecho, no debiera haber PAE ya, pues si la idea de que todos puedan entrar a la universidad, ¿para qué hacen una prueba de admisión? Que todo el que quiera entre a la universidad. ¿No es cierto? Bueno, mira, es tan estúpido todo lo que dijo esta señora, tan increíblemente absurdo que no vale la pena comentarlo. O sea, esto es como usted tiene termómetro en su casa, señora, ¿no es cierto? De repente cree que su hijo está enfermo y le pone el termómetro en el popó, en la boca, y marca, pongamos, 38 y se pone, tiene un poquito de fiebre. Pero eso no debiera ser. Usted debiera comprarse un termómetro que no marca nunca más que 35 y así va a estar contenta que nadie está enfermo. Eso es lo que hay que hacer y eso es lo que están haciendo con la PAE. No importa que las hordas sucesivas, generacionales que llegan a las pruebas sean cada vez más brutos, más ignorantes, más tontos, no saben ni hablar, no entienden si 2 más 2 es 3 o 4. Entonces, bueno, hay que ajustarse a eso. Y yo creo que el ajuste final perfecto es que no haya prueba, pues. Que no hayan pruebas en el colegio tampoco. ¿Para qué tienen que haber pruebas en el colegio? O sea, ¿para qué tienen que haber clases también? Vamos, perfeccionemos más. No debería haber colegio. Ya, ese es el final perfecto. El final es, se acaban los colegios y se acaban la injusticia, porque ya no van a haber diferencia entre alumnos que les va bien y otros que les va mal. ¿No te parece? Sí. Me parece, ahora, 100%. De hecho, ya te voy a hacer un punto político que me parece que es fundamental y que poca gente lo ha levantado, pero claro, tú estás respondiendo en la línea de lo que quiere el ministro de Educación del Partido Comunista. El ministro Cataldo dice, le preguntaron por esto del desastre de los liceos emblemáticos y todo, dice que no, que al contrario se ha democratizado el acceso a la universidad y a los colegios porque ya no existe la selección. Pero yo acá quiero hacer un punto que es sumamente relevante porque uno se queda con ambas situaciones separados, es decir, el tema de la universidad y el tema de la educación pública en el desastre que lo convirtió la reforma que propició el Frente Amplio hoy en el gobierno con Michelle Bachelet. Nefasta por todos lados, pero van de la mano. Y acá se está produciendo un círculo ideológico y a la vez vicioso que es parte del diseño de la reforma. Y mira lo que está ocurriendo. Hablamos por un lado de la baja exigencia en la PAES, donde la misma directora de donde se construye la prueba en la Universidad de Chile dice que el 90%, están muy contentos, que el 90% de quienes dan la prueba ahora pueden entrar a la educación superior. Qué bueno. ¿Y qué significa eso? Que más recursos van a necesitar las universidades debido a la demanda que va a existir por ingresar a las universidades y a la educación superior. ¿Qué significa eso? Que las universidades y el propio Estado, que está a favor de la educación gratuita en la universidad, una política totalmente mal hecha, una política que está mal desviada, mal diseñada, que desvió el presupuesto de la nación a donde no debería. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que bajan la exigencia, aumenta el número de alumnos al 90% de quienes dan esa prueba, hay presión por entrar a la universidad y por matricularse, luego viene la presión por aumentar los presupuestos de gratuidad que tiene que pasar el fisco, es decir, ustedes, sus impuestos, a una universidad. Está todo conectado y eso nos va a llevar no solamente al desastre educacional de inventar títulos con gente que no está preparada, analfabetos universitarios, sino que además al desastre del presupuesto, porque no hay presupuesto en ningún país, ni siquiera en Europa, que tenga 100% gratuidad universitaria. Lo peor es esto de qué clase de gente va a salir. O sea, van a salir, no sé, pues van a salir unos orangutanes con títulos. Bueno, permítanme ir a otro, no, con el respeto, perdonen los seres orangutanes.
que por lo menos saben hacer algunas gracias. Estimado amigo Edisur, les recuerdo que esta editorial tiene un local en Compañía 1025, donde van a encontrar un montón de títulos, entre ellos, repito, Parasitismo y Subversión en América Latina, de mi amigo Stanislav Andreski, ya fallecido, un genio que fue, por supuesto, desconocido en su época porque estaban de moda todos estos charlatanes neomarxistas, y otras obras importantes de la literatura mundial, todo en Edisur, Compañía 1025. Continúo con AutoWolf, la empresa que le deja la carrocería de su vehículo impecable en 24 horas y lo hacen en su casa, de manera que usted puede ver el trabajo que están haciendo, que es de primera calidad. No podrían hacer una chapuza si usted está mirando, ¿no es cierto? Imposible, y de hecho garantizan su trabajo, me parece que es un año, no me acuerdo, pero creo que es eso. Continúo con KM Millas, el lugar donde se puede vender sus millas acumuladas por sus vuelos. Si no las va a usar pronto, acuérdese que las empresas las borran, así que se queda sin nada. Antes que eso ocurra, vaya a kmmillas.cl y véndalas, las compran a buen precio. Y termino este bloque con Torch. Ahora sí les muestro una linterna, una de las muchas que yo uso. Miren qué bonita es, qué amorosa. Un tubito chiquitito, sólido, que aguanta todo y tiene una fuerza lumínica salvaje. Mira, te voy a dejar ciega. No, por favor. Increíble esta linternita, estimados amigos. Y vamos ahora a... Sí, estas linternas las encuentro solamente en Torcha. Estas linternas no las va a encontrar en una librería, así que tiene que ponerse en contacto con el sitio de ellos. Fíjese, ¿para qué le nombro todas las gracias que tiene esto? Uno la puede tener aquí, simplemente en la camisa. Y siempre uno necesita una linterna. Yo soy como ese filósofo que andaba con un faro diciendo ando buscando un hombre justo. Y todavía no lo encuentro ni siquiera con las linternas Torch. Continuamos ahora con Nicole. Lo de la educación es tremendamente grave, es lo más grave de todo lo que está pasando en Chile, porque un país no es otra cosa que su población, que la calidad de su población, y aquí estamos creando, ya criamos, ya son los que llegaron al gobierno, un par de generaciones francamente deficitarias, y lo que viene va a ser todavía peor. No, y estoy hablando en serio. Porque además los buenos, porque siempre hay buenos en cualquier generación, hay chicos superdotados, con una inteligencia muy alta, pero en medio de un ambiente más chanta que lo normal, se van, pues. Yo no sé si tú conoces, yo ya conozco varios jóvenes que habrían sido brillantes, que habrían sido un aporte para la informática, para la medicina, que se mandaron cambiar. ¿Qué van a hacer en Chile? Entonces este país va a quedar totalmente descremado. Va a ser un país como... No quiero mencionar países americanos en que más o menos ya llegaron a eso hace rato, van a ser como eso. Un gran aplauso para esta caterva que llegó al poder y que está arruinando hasta eso. Están descerebrando a Chile, literalmente. Literalmente. Eso es lo grave de todo. Porque fíjate que un problema económico tú lo puedes resolver por último. Creces de nuevo, recoges los pedazos, pintas el muro que te rayaron. Pero ¿qué haces cuando no hay gente inteligente? Cuando no hay gente disciplinada, cuando no hay gente capaz de trabajar, cuando no hay gente que entiende la matemática de las cosas, que es fundamental. Cuando no hay gente, ¿qué hacemos? ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? Claro, cuando la principal crítica, no la principal, pero una de las críticas era que en Chile se concentraban las élites. Y bueno, la única manera de disminuir las élites o disminuir las desigualdades y crear élites más diversas de distintos tipos es a través de la educación. Ese es el pilar número uno. Y hay otros pilares, pero ese es uno de los más importantes. Y lo destruyeron. El otro día leía un informe que hablaba cómo en los 90 en Chile, a través de la política de expansión, al regreso de la democracia, la expansión de la educación básica y media, los liceos emblemáticos, después vino Sebastián Piñera con los liceos bicentenarios, que este gobierno dijo que los iba a analizar porque parece que les estaba yendo bien. Bueno, todo eso lo destruyeron porque la reforma de Bachelet fue una reforma estructural, con las ideas de este grupo político que hoy nos gobierna. Entonces, cuando veo al columnista, analista, viendo concretamente el resultado de esa reforma, pidiendo que se haga una nueva reforma o paralizar la reforma, o por lo menos analizar la reforma, con un gobierno que no quiere mediciones. Bueno, leía quién era el subsecretario de Educación Superior, que es una persona de Comunes, Víctor Orellana, que dio la siguiente entrevista: soy escéptico de las notas y las mediciones. Las notas
Las Oye, notas no miran. este es el mundo de los mediocres, si esa es la cuestión. Los mediocres les cargan las mediciones. Dolor de guata. ¿Ah? ¿Lo ibas a decir? Da dolor de Sí, ¿Ah? que da dolor de guata. ¿Cómo puede decir que las notas no, él es escéptico y que hay que recuperar el sentido de desconstrucción A mí sociocultural de la aprendió la educación palabra. encima de los rendimientos? ¿De dónde salió ese fulano Orellana? Me gustaría conocer, apostaría que fue un alumno mediocre, un estudiante mediocre y es un charlatán ahora. Eso es lo que es. Amigos, no se dejen apabullar con la palabra elite como que fuera un pecado. Una sociedad no funciona, ni crece, ni vive sin elite, o sea, con los excepcionales. Una sociedad que quiere crecer, que quiere desarrollarse, tiene que desarrollar más elite, no menos. Un país no es lo que es gracias a las medianías. ¿Creen ustedes que en la NASA hay puros tipos que pasaron con el cuatrito? ¿Creen ustedes que en China, país comunista, creen ustedes que en China están preocupados de que todos entran a la universidad? Es el país donde si usted no tiene los puntajes adecuados, simplemente lo mandan a barrer la calle. Solamente los más inteligentes pueden entrar a ciertas universidades y si usted es menos que eso, puede estudiar otra cosa, a lo mejor, no sé, abdominales, alguna cuestión así. Amigos, sin elite un país no es nada. Sin los tipos que son mejores que uno, pero que lo favorecen a uno. Porque si podemos en este momento disfrutar de la música de Mozart es porque existió Mozart, que era de la super elite. Miren qué simple. Y todas las tecnologías que usted tiene a mano, señora, señor, no las creó un tipo mediano del montón, pero que pudo entrar a la universidad y darse ese gustito. Fue creado todo lo que usted tiene, hasta los clips, por gente de la elite. Hay que crear elite. La de la diversidad me importa un huevo a mí. La diversidad, si se da un fenómeno natural. No hay que estarla creando. Yo creo que los Orellana de este mundo, las mediocridades de este mundo que le tienen horror a las elecciones, son lo peor que puede haber. Ya esto lo examinó hace muchos años Ortega y Gasset en su famoso libro La rebelión de las masas, que yo les sugiero que lo lean. Desde los años 30 me parece y está, pero como que lo hubieran escrito ayer. Bueno, voy a otro bloque, estimada Nicole, antes que se nos vaya el tiempo. Y les quiero recordar a los amigos que tienen una empresa con un nombre, qué sé yo, una marca, que la registren con patriciastocker.com, que la va a registrar esa marca en Chile y en el extranjero, y luego de registrada va a estar pendiente de defenderla, de conservarla y de renovarla, porque a veces las marcas, ustedes saben, tienen una vigencia determinada. patriciastocker.com. Continúo con la revista Mundo Bursátil, que los insta, ¡uy, qué fino!, los insta a suscribirse para que estén bien informados, de manera tal que si van a invertir en la bolsa, no metan la pata, que meter la pata con una acción mala es perder plata de frentón, de eso se trata. Revista Mundo Bursátil es gestionada, es escrita, es hecha por especialistas que llevan años llevándole el pulso a la bolsa y además en relación estratégica con una corredora de bolsa muy prestigiosa. Así es que suscríbase a Revista Mundo Bursátil. Sigo con Compre Oro. A propósito de dinero y de finanzas, qué mejor manera de tener una reserva intocable que nada la va a destruir que tener oro y plata, porque son valor das Ding an sich. Voy a hablar en alemán todo el programa ahora. O sea, la cosa en sí, es el valor en sí. Amigos, el oro y la plata en lingote, en moneda, ya saben. Y termino este bloque con el ajedrez, entre paréntesis, en 2-3 días más me voy a ver con Pablo Tolosa, vamos a conversar de su programa, vamos a conversar de sus cursos fantásticos, vamos a conversar de muchas cosas y jugaremos ajedrez en una de esas. Y les recomiendo y les recuerdo que ese chico habiloso, a propósito de la educación, rodeado de tantas mediocridades y de estas doctrinas de la mediocridad, hay que fortificarle su intelecto. Y una manera es el ajedrez. Mediante ese juego usted le desarrolla la concentración, la capacidad analítica, que significa decir, hago esto y me hacen esto, y hago 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 esto, y analizar, y crear lo que se llama un árbol de análisis. Eso es pensamiento analítico, lo desarrolla el ajedrez jugando. Mientras juega, lo desarrolla. Espacioajedrez.com. Y voy a terminar con las dos últimas para dejarle todo el resto del tiempo, que son 43 segundos y 5 centésimos, no, 15 minutos. Hey, el corredor de propiedades que vende por sus métodos, porque trabajan de lunes a domingo y porque se dedican a unas pocas casas. Ellos, a propósito, reciben su casa si usted se las da en exclusiva a ellos. ¿Por qué? Bueno, porque se dedican en exclusiva a la cosa suya. No son de esos corredores que reciben
encargo y luego se quedan sentados echados para atrás con un anuncio en el diario. Hey, Ángel Hey. Y termino con Remodeling, la empresa de profesionales que remodela su casa, su departamento en materias de pisos, muros, muebles de cocina, estructuras internas de la casa. Tienen arquitectos, pintores profesionales, especialistas en suelo, parquet, tutti. Tutti quanti, no ocupe más maestro chasquilla porque eso termina siempre muy, pero muy mal. Ya, Nicole, todo suyo. Sí, dos temitas antes que se nos vaya el programa. El superintendente de salud, que al final ha terminado siendo un comentarista de la realidad de la ISAPRE, Toma. hoy actualizó los cálculos de la deuda y hizo una proyección. Y digo, ¿qué autoridad hace una proyección de este tipo y no le, por último, no lo ponen en alerta o dice estamos trabajando a toda máquina, pero hace una proyección con los nuevos cálculos de la deuda de la ISAPRE diciendo que vamos a llegar, creo que a mayo con mayor tranquilidad en el incumplimiento financiero de la ISAPRE y no febrero, porque acuérdense que alertaron que febrero era el mes clave para la ISAPRE, entonces ahora hizo un nuevo cálculo de la deuda de miles de millones y dijo, no, vamos a llegar a mayo con mayor tranquilidad, en mayo van a empezar qué los bueno. incumplimientos, lo que nos deja tremendamente tranquilos. Sí. Y con las declaraciones que hace el superintendente, yo creo que se cumplen acá se cumple acá lo que hemos repetido miles de veces, pero cada vez uno lo constata más, que tiene que ver con que como no hay un acuerdo con la ley corta, que lo pudieron haber tenido, ojo que acuérdense que trabajaron 2 mesas transversales en el Senado, a petición del Senado, no del gobierno, que ambas mesas entregaron informes con acuerdos de los senadores en las cuales uno solucionaba en parte el tema del cumplimiento del fallo con respecto a las tablas de factores y otro con el tema GES. Ambos en la ley corta y ambas mesas llegaron a un acuerdo y el Senado estaba bastante satisfecho con ese acuerdo y el gobierno dijo que no, que las mesas transversales no eran vinculantes. Bueno, si hubieran querido un acuerdo, a propósito de llamar a los acuerdos, acá tenían un acuerdo y no quisieron. Bueno, el superintendente se ha encargado de ser un relator así como de partido de fútbol, esperando que pierda uno de los equipos, entonces ahora nos advirtió que en mayo sería la fecha clave de los incumplimientos de ISAPRE, mientras todos, desde el Senado, desde el Parlamento, alcaldes como Evelyn Matei y Carter le advierten que esto va a ser una crisis de proporciones, justo cuando hoy nos enteramos, Fernando, porque como ellos quieren que caiga la ISAPRE y la gente por default termine en FONASA, nos enteramos que en el Hospital Sotero del Río una pequeña auditoría que fue entre el 1 de abril, del 1 de marzo del 2000, el 1 de abril, quiero ser bien exacta, del 2022 al 30 de marzo del 2023, prácticamente un año, se detectaron que hubo 100 cirugías a empleados, funcionarios o familiares de personas que trabajaban en el Hospital Sotero del Río que se saltaron las listas de espera. Y entonces eso es una pequeña auditoría. Yo les advierto y les adelanto que si quieren investigar en otros hospitales o acá mismo, esto es simplemente la punta del iceberg. Entonces, así nos quiere el gobierno, cautivos todos, no solamente de FONASA y de la salud pública, sino que además del aparato, el aparatis, como dices tú, Fernando, de los hospitales que se manejan. Aparachic que se manejan como un poder paralelo a veces no como un poder paralelo, pero sí como un poder en lo cual usted se puede saltar la fila si tiene a quien llamar, mientras hay alrededor de 300.000 personas esperando por una cirugía. Bueno, esto es otra manifestación más de que esta gente ha descubierto una manera completamente novedosa y revolucionaria de arreglar los problemas. En educación, por ejemplo, no hay que medir ni seleccionar, todo el mundo entra por igual y nadie sabe nada y entonces se soluciona el problema. En materia de salud, tú haces cola, te mueres esperando y eso se resuelve tu problema de salud. Totalmente. Se resuelve porque estás muerta, no tienes ni un problema, no tienes problema, ni siquiera tenés que pagar contribuciones, Nicole. Entonces, es ideal. Yo creo que debieran cerrar FONASA también. O sea, los enfermos que se jodan, pueden usar la frase de la campaña de la favor, que se jodan, pero hay que decirla más bonita, al estilo cantinflero de ellos. Pues, ¿por qué no? Porque hay que dejar que las cosas naturales, no señor, pues, en una de esas Dios los sana, o en otras no, depende de cómo se haya portado. Ideal, pues,
La economía también están perfeccionando, no se trata de crecer, sino que de crecer al 0%, que es otra manera de revolucionar el concepto de crecimiento. Se crece cuando no se crece. Es perfecto. O sea, no tenemos que preocuparnos de la inversión porque con un 0% estamos al otro lado. Entonces, yo creo que esta gente, que uno creería que eran atrasados mentales, son genios realmente. Nicole, hemos sido muy injustos todo este tiempo con ellos y lo demuestran en todo lo que hacen. Esto de por ejemplo, de que en vez de que usted se muera en febrero, se va a morir en mayo. Estupenda noticia, pues, estupenda. Tú quedaste tranquila, ¿no es cierto? Total. Yo quedé tranquila. Oye, Sí, yo también. pero Yo es bien estoy feliz. aberrante. Es bien aberrante. Por ejemplo, un caso, estoy diciendo uno, pero fueron 100, de una intervención en urología, por ejemplo, que demora 130 días, una persona la operaron en 11 días. Y el director del hospital dice, bueno, hay que revisar, porque hay casos que cuando se agravan, obviamente tienen que ser operados antes, sobre todo si son GES o auge, pero en un simple vistazo, cuando usted revisa el tipo de intervenciones o de operaciones que se hicieron, ninguna era de extrema gravedad, como alguien que venía con un Bueno, cáncer, extirpar un tumor. No, no va por ahí. bueno, mira, esto ya no sé qué decir. No tenemos un tema más abstracto para arrancarnos un poco de esta cuestión. Sí, Yo quisiera hablar ahora de los extraterrestres. A ver, no, eso es un tema que a la gente le arranquemos. carga. Oye, Y dicen que yo yo, estoy idiota cuando hablo de los extraterrestres. Así que ya, no, dejemos. ¿De qué podemos hablar? A yo te voy a ver, hablar de arranque. ¿ah? Tú sabes que yo te voy a hablar de arrancar. El 1 de enero se cumplió el aniversario número 65 de la dictadura cubana. Y estuve leyendo alguna prensa de Miami principalmente y decían que a medida que ha pasado el tiempo, han pasado muchos años, imagínense, desde el 59, prácticamente ya no hay mucha atención o interés mundial por lo que pasa en Cuba. Pero decían que, ojo, que en los últimos 2 años el número récord de cubanos que llegó a Estados Unidos ha superado con creces todas las fugas y todas las personas que han salido exiliadas de Cuba. Es decir, en los últimos 2 años se han concentrado casi 425.000 cubanos que han intentado cruzar. Ya no hay muchos los que van por balsa, sino que cruzan hacia Centroamérica e intentan cruzar por la frontera mexicana, que se ha convertido en una crisis de inmigración para Biden, que no tiene solución, atrapada en sus propias palabras cuando criticaron Bueno, a Trump. Y a dice propósito que de eso, haciendo unos... ¿Cómo? Bueno, no, solo te voy no, a dar el último dato de que haciendo unos pequeños cálculos, el 5% de la población cubana huyó de la isla en los últimos 2 años. Y dicen, bueno, preguntémonos por qué, porque la economía siempre ha estado mal. Bueno, dice, pero ahora está peor, porque pero por incluso las supuesto. subvenciones de China y Rusia, que siempre fueron disminuyendo después de la caída del muro de Berlín, y de Venezuela ya prácticamente no tiene cómo seguir pasándole plata a Cuba. Pero fíjate que un factor que dicen que fue tremendamente importante fueron las protestas del 2021. ¿Te acuerdas que hablaban patria y Sí. libertad? Y la gente en algún minuto vino ese atisbo de esperanza, de decir, ¿será este el momento histórico que vamos a ver caer a la dictadura cubana? Bueno, no fue. ¿Y qué ocurrió con la dictadura cubana? Se establecieron políticas muchísimo más represivas de las que había antes del 2021 y se le calculan 1.000 presos políticos. Es el país con mayor cantidad de presos políticos calculado por la población per cápita. Entonces dicen, lo de Cuba parece que ya no tiene solución. Allí donde están, esta gente, oye, arruinan todo, ¿ah? Todo lo arruinan, todo lo destruyen. Qué gente más jodida. Piensa tú en todos los gobiernos latinoamericanos con izquierdistas desde el año 59 o más reciente, la misma historia. Revientan la economía, se acaba la libertad, se va a la cresta la educación, todo se hunde en el marasmo más absoluto. Esa es el comunismo, estimados amigos, o alguna de sus variantes más rascas todavía que el comunismo, peores que el comunismo. O sea, variantes a la latinoamericana, o sea, chanta, o sea, a la virulí. Venezuela, Cuba, Nicaragua, Chile va para allá, Chile va para allá.
Y ya no alcancé, lo comentaré en otro programa, un video que vi de Moschati en su cadena Bio Bio. No sé cuándo fue ese video, me da lo mismo. Hablaba de la señora Vallejo, la comunista, que en alguna oportunidad, yo no sé en cuál, habría revelado, según dice Moschati, lo que piensa realmente, y es lo que han pensado siempre los comunistas, un mundo cerrado, censurado, con un solo partido gobernando, con una sola ideología, con censura, con gente pegada a las paredes sin saber a qué hay que hablar, la economía miserable, racionamiento. Ese es el ideal comunista, así ha funcionado en todas partes, así fue como se derrumbó en la Unión Soviética y en Europa Central. Y en otras partes no se derriba porque los tipos arriba tienen las armas y las dictaduras son difíciles de echar abajo. Lo Muy difícil. demuestra Cuba, lo demuestra Irán con estos clérigos medievales, bueno, ¿cuánto costó echar abajo? Y no era una dictadura militar, pero era una dictadura civil, diría yo, el régimen peronista. ¿Cuánto costó sacar a Evo Morales? Sacarlo a pata en la raja, digamos, literalmente. Ahora está pontificando sobre la democracia en todas partes. Son nefastos. Esta gente y esta ideología es nefasta, estimados amigos. No se dejen engañar por la cara bonita de la Camila Vallejo. Ella es una comunista de pies a cabeza y ese es el mundo que le encantaría. El mundo gris, miserable, oscuro y sin futuro del comunismo, no importa cómo se llame. Comunismo 2.0, que es el modelo chino donde sí dejan, en vez de tener burócratas manejando empresas, dejan a los capitalistas para que haya un poquito más de eficiencia, pero totalmente controlado. Ese es el nuevo modelo comunista. Voy a escribir sobre eso alguna vez porque es interesante. Descubrieron que esto de los funcionarios del partido en las empresas era pésimo. La cuestión no funcionó, se hundió la economía soviética. Cuando estaba Mao Zedong se estaba hundiendo la economía china. O sea, nunca flotó en realidad. Descubrieron que hay que tener empresarios que quieran ganar plata, pero siempre controlados. ¿Te acuerdas lo que le pasó al jefe de Alibaba en China en un momento dado? De repente los agarran del cogote y los estrujan. Después los dejan para que Oye, sigan manejando para ellos, para el Partido Comunista, las empresas. O sea, y son tú, como empleados indirectos del Partido Comunista. Ese es el nuevo esquema económico del comunismo ahora y ese es el que quieren imponer en Chile, amados hermanos. si tú sabes, un dato nomás, tú sabes que otras cosas descubrieron las dictaduras para poder permanecer más tiempo en el poder, es permitir que la gente salga, porque las remesas de los familiares afuera de los países con dictadura han terminado siendo un pilar fundamental para esas economías con dictadura o en el caso de la dictadura cubana en el cual las remesas han mantenido prácticamente la economía arriba. Son distintos los números para acá, por ejemplo en el caso de Venezuela o en el caso de Cuba, son distintos cuánto contribuyen al el PIB nacional, pero dicen que las remesas hoy terminan constituyendo uno de los pilares fundamentales para la dictadura. Y mira lo que experimentó Occidente. Tú decías, ¿cómo caen las dictaduras? Muy cortito. Ha experimentado de distintas maneras, ¿no es cierto? Tuvimos épocas de intervenciones militares en las cuales se sacaba a través de guerras civiles a la dictadura y después ha venido distintas maneras y con respecto a Cuba, dicen, miren lo que intentó Obama con esa cara de paz para el mundo, con cara de buen hombre, en el 2015 cuando fue a Cuba y dijo, acá hay que hacer cosas distintas para obtener resultados distintos. Y fue a Cuba en un viaje que fue muy televisado, histórico, diciendo, acá comienza una nueva era en Cuba. Y uno dice, bueno, ¿qué pasó con eso? No pasó nada, porque las pocas libertades que Cuba emprendió gracias a que se levantaron algunas restricciones de Estados Unidos, las utilizó el régimen para favorecer al régimen y ahora volvieron a ir cerrándole algunas de esas libertades. El caso de Obama, entre paréntesis, y aquí podríamos terminar el programa, el caso de Obama es uno de los casos clásicos de una impostura monumental. Un hombre que es endiosado, incluso, yo acuerdo, yo tengo un libro en que lo endiosó un gran historiador británico, Simon Chama, un historiador fantástico que yo le he mostrado el libro Ciudadano tantas veces. También el que se enamoró, el negrito Harvard, si eso era como la Así fue. encarnación de todas las cosas que les gustan a los liberales, a las personas bien pensantes. Y fue una impostura en todo lo que ha hecho y en todo lo que hizo. Y en este momento en Estados Unidos hay varias voces y estudios que van revelando más y más lados oscuros de Obama, incluyendo sus relaciones con este personaje que lo suicidaron en la cárcel, ¿no?
y que parece que manejaba una especie Epstein. de prostíbulo a nivel planetario para la gente linda, incluyendo los Clinton, con tipos de sexualidad que son para vomitar, y peor que eso, con niños chicos. Mira, yo no sé si en eso está metido Obama, no, espero que no, pero sí que fue un impostor, sí que le vendió la pomada a medio mundo y que hundió más a Estados Unidos, aunque a esta altura ya, mientras más problemas tiene Estados Unidos, peores gobernantes tiene, ¿eh? Qué tragedia. Biden, por ejemplo, ha demostrado ser ya no solamente un hombre que ya está medio cucú, sino que además un cobarde, pero por donde se lo mire. Un hombre que, o quizás, termino diciendo una cosa que he dicho en un programa, quizás sea el tipo de hombre que necesita Estados Unidos ahora, el hombre que va a rendir Estados Unidos. Y así, digamos, las cosas se van a facilitar. Una rendición necesita un cobarde. ¿Tú sabes cómo se rindió Alemania en la Primera Guerra Mundial? No se rindió con el Kaiser, ni con Hindenburg, ni con los grandes generales alemanes. Mandaron a unos políticos chantas socialdemócratas que hicieran el papelón. ¿Sabías eso? Bueno, cada momento necesita su tipo humano, parece, y Biden, viejo, debilitado, que pierde la cabeza y que se muere de susto y que está medio además comprado por los chinos, parece que es el hombre que necesita Estados Unidos. Junto con ese negro gigante que tienen de jefe militar, que es otro personaje poco creíble, o el Blinken, u otro, el vocero, que parece que está siempre, parece que tuviera almorrana, está siempre como afligido. ¿Sí? Equipo más malo de gente está en la casa. Muy malo. Impresionante. Muy malo. Y parte de la guerra que estamos viviendo en el Medio Oriente, que ya no va a ser solo una guerra regional, que ya es prácticamente regional, hace tanto tiempo, que se va a expandir, fue porque se fueron fortaleciendo estos grupos que se utilizan para estas guerras proxy, estos grupos terroristas, y se fueron fortaleciendo porque varios dicen que con la postura de Obama en su política exterior permitió el avance y el fortalecimiento de estos grupos que hoy son prácticamente terroristas financiados o apoyados por Irán y otros grupos también, digamos. Pero todo lo que estamos viviendo hoy también es consecuencia de esa política exterior norteamericana. Estados Unidos está muy jodido porque por un lado está Biden y por el otro lado está ¿cómo se llama este tipo? Bueno, el expresidente, pues, se me olvidó el nombre de este Trump, que realmente está entrando a ciertos niveles de, yo diría ya de psicopatía, por lo que habla, por lo que dice. O sea, yo no soy trumpista por si acaso. Tampoco, porque creo que sería, no sé si sería mejor o peor que Biden realmente Trump en nada. Creo que el hombre está realmente fuera de sí. Cuando lo oyes decir de que él solucionaría la guerra Rusia-Ucrania en 24 horas, tú decís, este gallo está rayando la papa ya. No, bueno, Estados Unidos están jodidos. Yo creo que están jodidos. Yo decreto en este momento que Estados Unidos va así por el tobogán. Salvo que en el último momento, porque Estados Unidos tiene potenciales internos que uno desconoce, aparezca alguien, pero yo no sé quién podría ser, que entusiasma a ese público, además tan poco educado políticamente como el público norteamericano, ¿no? Tan ingenuo, tan menso, ¿no? Creen que poner unas banderitas norteamericanas en la entrada de la casa, con eso están al otro lado. Bueno, amigos, no podemos hacer nada respecto al mundo, no podemos hacer nada respecto a la educación. Así que eso, nos estamos viendo el jueves con Nicole nuevamente. Chao, chao.